Fernando Croxatto es el obispo de Neuquén y tenemos la gracia de tenerlo aquí. Muchísimas gracias por venir, obispo. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Todos también los que nos escuchan, nos están viendo. Bueno, primera vez que llegamos, así que estamos inaugurando en escena acá televisiva. Bueno, más o menos escuchó lo que hablábamos con Eber Urrutia o de manera... Escuché una parte, sí, una partecita. parte final de lo que estaban compartiendo, sí. Y ahí nos vimos en el interview también nos vimos con Urrutia. Sí, bueno, más o menos... Algo ya pusimos en camino. Sí. ¿Qué pasó con el cura Gabriel? ¿Qué pasó con el padre Gabriel? Con el padre Gabriel. Y vos sabés que hay ciertos movimientos que tenemos que hacer a veces en las comunidades y necesitamos hacer este cambio, este traslado, pero bueno, hemos puesto otros sacerdotes también para que puedan acompañar. Más bien hicimos como un equipo, estamos haciendo en toda esa zona, estamos intentando hacer algo que hace mucho que se viene pensando de armar como equipos sacerdotales, con diáconos también y agentes pastorales, para que atiendan una zona más amplia, porque ya el esquema anterior de un sacerdote para cada comunidad, claro, hoy no es suficiente. Y no tenemos tampoco tantos sacerdotes para poder poner en cada comunidad. Así que estamos intentando armar como estos equipos que atiendan cada uno, después cada sacerdote con sus características, sus talentos, que puedan ir compartiéndolo con la gente, ¿no? ¿Cuál es la foto que ustedes tienen? ¿Cuál es la foto? Con respecto a la pobreza, a la indigencia, ¿qué foto tienen de Neuquén? Y la foto, bueno, esto que estaba diciendo Eber, es un poco lo que tenemos también nosotros, ¿no? Es decir, como estas dos imágenes, ¿no? Es decir, lo que a veces, bueno, se ve en toda la zona centro o cercano al centro, y otra cosa lo que es la periferia, y lo que, más que como imagen, digo, lo que vamos sintiendo es lo que va viviendo la población, ¿no? Y va viviendo las familias, va viviendo los niños, va viviendo los jóvenes. Nosotros tenemos así como un dato que viene desde las escuelas, ¿sí? Uno de los datos, sí, ¿no? Nosotros tenemos dos escuelas que tocan esta realidad así muy, muy concreta en el llano. Una es la escuela Nuestra Señora de la Guardia, sí, en el barrio Hipódromo por allá atrás, ¿no? En el Crucelies, detrás del aeropuerto. Donde nosotros, toda esa barriada, ¿no? Toda esa barriada de atrás, justamente se inició justamente para atender a esa barriada en su momento. Y bueno, la realidad que desde ahí a nosotros nos va llegando, vamos compartiendo, es que cada vez se va agudizando más la problemática, no solamente familiar, ¿no? De lo que se vive ya un poco como parte de la cultura actual, ¿no? Esa un poco la ruptura de todos los vínculos, ¿no? Esta inequidad que se vive tan fuerte que va provocando como esta violencia que está como en el corazón, parece, de las personas ahí oculto y metida, pero que cuando tocas es como que tirás una chispita, sí, brota enseguida. Eso se vive mucho, más toda la problemática que ya sabemos que está y que es una lucha que va a costar erradicar contra el tema de droga, ¿no? Fundamentalmente de droga, bueno, y la pobreza que va acompañando toda esta situación que va unido, ¿no? Pero junto a eso lo que se ve ahí es, desde el año pasado ya lo vamos viendo, me compartía la gente del colegio cómo venían las abuelas, venían a buscar y a pedir si había sobrado algo de comida en la escuela, porque en la escuela se le da la comida a los chicos todos los días, y bueno, trataban como de cubrir, y como a veces hasta algunos veían ir a revolver a la basura del colegio a ver si encontraban algo más ahí, ¿no? Eso ya desde el año pasado, y esto se agudiza en este tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en la escuela Nuestra Señora de la Vida, que si bien nosotros en este momento está en Antártida, Argentina y Godoy, para ubicar, sí, ahí está donde fue el oratorio de los Mantilar, en su momento comenzó así. Bueno, ahí funciona Nuestra Señora de la Vida,
pero la mayoría de la población, la mayoría de los chicos que van a la escuela son también del oeste, Claro. ¿sí? Detrás del Gran Neuquén, detrás de la Municipalidad Nueva, todas esas barriadas por ahí atrás, y llegando hacia la Barda, hacia la ruta también, hacia arriba. También me decía justamente, apenas, fíjate que la cuota que se le pide a los padres es 450 pesos. Hoy. 450 pesos. De eso, si pagan hoy, no sé si llegarán, el año pasado creo que era el 30% el que pagaba, y hoy es mucho menos el que paga, ¿no? Además, la escuela trata de ayudar, buscar medios para los útiles, la comida, el pago del transporte, bueno, toda una serie de cuestiones que me decía justamente la directora, conversando con ella, que le preguntaba este tema a propósito, y me decía que cómo los ve comer a los chicos hoy, cuando llegan, en el desayuno, en el almuerzo, bueno, revelan esto que estaba diciendo Urrutia recién de todas estas barriadas, ¿no? Bueno, esa es un poco la realidad. Desde Cáritas también, no sé, un detalle quizás menor, porque es menor lo que voy a decir, pero le están pidiendo, por ejemplo, que no les manden lentejas, por poner una pavada, ¿no? Es decir, que no nos den en los paquetes, no nos acerquen lentejas. ¿Por qué? Y porque la lenteja lleva mucho tiempo de cocción. Claro. Lo cual significa mayor gasto de gas. Entonces, ¿cómo hacen para sostener el gas? Todo es como una cadena, obviamente, ¿no? Una cosa va sumando a la otra. Son pequeños detalles, ¿no? Pero que están presentes. Y esto no es uno solamente acá, bueno, sabemos que a nivel país es la problemática de todos, ¿no? La falta de trabajo, la precariedad laboral que está, bueno, está hambre, digamos, que la gente tiene hambre, ¿no? Bueno, la preocupación es ver cómo salir adelante. Bueno, me encanta esto que decía Urrutia, bueno, que estaba el obispo, porque yo lo que siempre pido es cómo poder acercarme y cómo poder tocar a veces esa realidad, porque bueno, no podemos estar en todos lados, pero sí es bueno estas cosas, ¿no? Que vayamos relacionándonos. Yo tuve una experiencia muy fuerte que me dejó grabado y marcado y que va dando vuelta, ¿no? Dentro mío, que es, el año pasado estuve en Madagascar. Yo pertenezco dentro de la Comisión Episcopal, yo pertenezco a la Comisión Episcopal de Misiones, que se llama, así como está la de Pastoral Social. Entre las tareas que tenemos, además de animar esta animación misionera de la Iglesia en el país, unas tareas es estar en contacto con los misioneros argentinos que están fuera del país y que están haciendo una labor en algún lugar. Yo la segunda vez que salgo, la primera vez estuve en Costa de Marfil, en Ghana, en Angola, en Mozambique, y el año pasado fuimos a Madagascar propiamente. Y fuimos a Madagascar porque ahí hay un padre emblemático que lo habrán escuchado y salió en los medios el año pasado, que fue Pedro Peca, el que ha levantado desde el basural esa población, ¿no? Más de 25.000 personas, más de 17 poblados que tiene. Estar ahí y ver, nosotros estábamos a 2 cuadras del basural, de la ciudad, de la capital. Él levantó un muro frente a ese basural, pero la gente que sacó es del basural, con la cual levantaron estas poblaciones, ¿no? Y como él decía siempre, nos decía, y lo dijo también en algunos comentarios acá, ¿no? Él está en contra de todo lo que pueda ser el asistencialismo permanente, ¿no? Sino, bueno, cómo levantar entre todos y cómo hacernos uno para empezar a levantar nosotros, empezar a hacer la producción, ¿no? Que es una mentalidad también, es una mentalidad de dignidad del otro. Un poco lo que decía Urrutia también, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo hacemos para ayudar a que el otro se sienta digno, no se sienta un desecho, un descarte, un excluido, que es lo que provoca y lo que está provocando toda esta economía? No solamente la tenemos en Argentina, sino que es una economía mundial, ¿no? Que la piensa de esa manera. Bueno. Ahora, Fernando, tómese un poquito de agua. Sí.
¿Cómo? Hay algo que yo todavía no termino de entender, esto de la mentalidad estatal. De ir en ayuda y asistir, pero los viernes se terminó. Digamos, el que necesita alimentarse tiene garantizada su ración de comida de lunes a viernes, pero sábado y domingo no hay nada. Digamos, ¿por qué suceden estas situaciones que no son de acá, no son exclusivas de Neuquén? No. Esto pasa en todo el país, digamos. Todo el país. Pues es un esquema, es una estructura, ¿no? Uno dice, esto es una estructura ya establecida, son como políticas estructurales que no contemplan algo que están detrás, digamos, en la raíz de toda esta economía, ¿sí? Porque en el fondo, ¿cuál es el problema? Y no es la persona la que está en el centro. Claro. Si la persona no está en el centro, si no es lo prioritario la persona, sino responder a una estructura económica, el otro pasa a ser alguien, un objeto más que tengo que acomodar dentro de la estructura y dentro de los planes que nosotros compartimos, ¿no? Yo escuchaba a Ruth cuando decía estas cosas y digo, y vos hacías el comentario de, porque no se le paga, entonces por eso no va a trabajar. Y porque hemos perdido todos nosotros esa conciencia de la persona y también de la dignidad nuestra, de la gratuidad, ¿no? Hoy se nos hace muy difícil, ¿no?, encontrar un voluntario. Y hoy no queremos arriesgarnos a veces hasta a los voluntarios, ¿no? Porque en esta conciencia del consumo, del dinero como lo importante, esta conciencia más individual en la cual estamos metidos, hace que hemos perdido así como la conciencia de lo humano como valor principal. Y entonces yo también, cuando yo empiezo a descartar a otro, yo también me empiezo a descartar yo mismo. ¿Y por qué me descarto yo? Porque empiezo a perder los valores más propios que a mí me hacen más digno, como esta gratuidad, ¿no? Claro. Por eso, como recrear, yo creo que, es decir, el gobierno tendría una responsabilidad, obviamente, y el Estado de repensar esta estructura, ¿sí? Como procesos, como políticas de acción que sean. Hay un principio que el Papa lo tiene, que no es del Papa. Se dijo acá en un documento de la Iglesia hace muchos años, en Argentina. El Papa lo retoma, pero es del principio social, ¿no?, de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Cuando el Papa va hablando, el tiempo es más importante que el espacio, ¿sí? Cuando habla del tiempo, habla del proceso, ¿no? Y acá lo que nos está faltando es como decir, hacer políticas que impliquen un proceso que podamos ir continuando para ir saliendo de la situación. Exacto. Porque agarramos solamente lo coyuntural. Sí. Y eso no nos responde, sino no da una respuesta certera. Entonces, como cuando decimos hacer una política de Estado, donde vos hoy empezás, donde yo empiezo, donde el otro puede continuar, donde dejemos de lado un poco a veces nuestras propias posturas ideológicas o políticas, ¿no? Cómo sumarnos políticamente realmente a esto, ¿no?, a una opción realmente por la persona, por las personas, en primer lugar, ¿no? Bueno, crisis antropológica lo llama Francisco a esto. ¿Cuáles son para Croxatto los estigmas de esta época? Pregunta difícil, voy a tomar un trago de agua primero. Rica agua. Los estigmas de este tiempo. Y uno lo dijimos recién, ¿no? Un estigma es el individualismo, un estigma de este tiempo. Creo que corremos todos un poco por lo nuestro, Un estigma también para Croxatto, un estigma es el olvido de Dios. Cuando digo el olvido de Dios, digo el olvido de la raíz más profunda que tenemos como personas, como criaturas. Si yo quito en la base nuestra la criaturidad, no soy creado, yo me hago. Y bueno, podemos disparar para cualquier lado.
Entonces este estigma del abandono de Dios lleva a esta cultura, hasta toda esta multidimensionalidad de la cultura de hoy, ¿no? Relativista, líquida, del descarte, de la indiferencia. Y bueno, ahí aparecen todos los estigmas que vos quieras nombrar a partir de ahí, ¿no? Pero la raíz está en esto. Para mí la raíz está en, hemos perdido esta raíz profunda. De ahí por eso no tenemos ningún valor fijo, ningún valor estable, ¿no? Parte de esta cultura líquida. Y entonces no tener ningún valor, cualquiera puede poner cualquier valor. Lo vale lo tuyo como lo mío, pero ¿de dónde nos sostenemos? ¿Cómo podemos pensar un proyecto común cuando cada uno puede hacer y decidir personalmente sus propios valores? Es imposible pensar un proyecto común. Y es un gran estigma social, ¿no? Hay un lugar en el cual nos hemos parado y digamos, encontrás a tu alrededor distintas opiniones y distintas ópticas de acuerdo a precisamente el lugar en el cual estamos parados, ¿no? Esto de el feminismo, esta situación que se da a partir de la religión, la pertenencia y el feminismo. Hubo mucho debate alrededor de la cuestión de la ley entre proabortistas y los pro vida, y hubo mucha militancia, ¿no? Mucha militancia desde las iglesias, mucha exposición desde los sectores que estaban relacionados y que están relacionados con la iglesia evangélica. Usted tuvo una posición muy de acompañamiento en todas y cada una de las manifestaciones. Pero ¿cómo vivió el proceso, Fernando, usted, desde la figura que representa, desde la institución que está representando, pero teniendo en cuenta todo el debate vivo que hubo, ¿no? Precisamente, debate vivo cuando estábamos discutiendo el derecho a la vida. Sí, yo creo que como nos ha pasado a todos, todo este tema y todo lo que eso disparó, uno diría, primero como una gran sorpresa, como si no estuviéramos preparados para semejante explosión, Claro. ¿no? Entonces fue casi como sorpresivo lo que empezó a dispararse de forma tan fuerte. Después como una... Voy a usar la palabra que no me gusta, pero la voy a usar para que se sintetice, como una lucha para encontrar el punto justo de esta cuestión. Porque más allá de la verdad objetiva que uno quiere defender, en la cual está convencido, ¿no? La vida por sobre todo, la vida no se toca, vale toda vida, lo que decíamos, ¿no? Desde ahí también cómo escuchar como el otro reclamo, el otro dolor, la otra herida, ¿no? Y cómo no cerrarse a esa escucha, ¿no? Y cómo poder plantar algún camino de encuentro que nos ayude en un proyecto, como decíamos antes, en un proyecto común, que nos supere, no que nos enfrente, ¿no? Más allá de nuestras posiciones, desde la verdad que decíamos antes, ¿no? Pero que cuesta porque justamente es de dos posturas a veces distintas, ¿no? Sí. Entonces, pero cómo poder encontrar puentes, ¿no? Un encuentro de diálogo. Y lo que nos duele, nos dolía, y nos sigue a lo mejor doliendo, es a veces la imposibilidad de un diálogo que nos ayude como a pensar algo que nos proyecte más allá de nosotros, ¿no? Dice un autor, Romano Guardini, ¿no? Que también lo cita el Papa en su carta, ¿no? Dice, si a nosotros se nos va a juzgar, en el futuro se nos va a juzgar por lo que hicimos hoy, ¿no? Pero se nos va a juzgar a ver qué posibilidad de vida le dimos a los otros que venían después.
qué nación, qué sociedad, qué familias o no le hemos propuesto a nosotros para que puedan seguir viviendo humanamente y dignamente. Y yo creo que ese debate de todas estas cuestiones y posturas, creo que es lo que tenemos también que pensar y analizar detrás, ¿no? Es decir, en todas estas ideas y decisiones que se van proponiendo, ¿a qué nos llevan? ¿A qué nos proponen? ¿Cuál va a ser el futuro de nuestros niños en determinadas posturas, ¿no? Y mirar un poco con proyección el futuro, no tanto el hoy y defender como nuestras posturas así cerradas, digamos, ¿no? Por eso yo propongo que esto tenemos una gran oportunidad para un nuevo diálogo y una oportunidad para empezar a crear puentes que nos apunten a esa mirada más de futuro, ¿no? Más de bien para todos. ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está la iglesia hoy? Y está zarandeada. ¿Por qué? Y por muchos motivos, ¿no? Uno siente que de alguna manera se nos tiene como en la mira, ¿no? Es decir, ya sea porque Francisco es nuestro, o por lo menos desde acá, pero no solamente desde acá, en muchos lados también. En muchos lados es perseguida por la fe, en muchos continentes, ¿no? Desde acá vemos que la figura del Papa, muy fuerte, se lo mira todo el tiempo, haga lo que no haga, si pone la mano para el anillo no lo pone, si dice A o dice B, si habla del ayuno no habla del ayuno, ¿no? Pero también a nosotros se nos mira, bueno, todo esto que planteabas antes también, ¿no? Se nos hace como los responsables, parece, finales de ciertas cuestiones de la sociedad, cuando en el fondo nadie quita nuestros errores, los errores muy fuertes que hemos tenido y que nos dan vergüenza propiamente y que hemos pedido perdón, ya sea en tiempos pasados de la historia argentina o en cuestiones de esta famosa cultura del abuso que hoy se vive, en la cual nosotros también somos parte, como todos nosotros somos parte de esta cultura del abuso, pero que en la iglesia, que uno espera que no sea, y que los agentes de la iglesia sean otro testimonio, no lo han dado, y eso nos duele profundamente, nos hiere profundamente, y creo que nos desacredita frente al resto de la gente del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, yo digo, pero también lo vemos como una oportunidad en este momento de la iglesia de volver como lo esencial, ¿no? Es una oportunidad esta de la iglesia, ¿no? Es una oportunidad de volver al Evangelio, de volver a tomar profundamente el Evangelio de Jesús, volver a lo que es más importante para nosotros, y empezar a construirnos, eso desde lo que el Señor nos ha venido a plantear, ¿no? Que es nuestra entrega, nuestro servicio a los otros, y Él viene de dar la vida por los otros, cuidar la vida, protegerla, promoverla, integrarla. Ese es el Evangelio, ¿no? Y el Papa nos está invitando, bueno, a salir justamente a este testimonio, ¿no? Monseñor, yo voy a abusar de este momento. Ya estamos cerrando, ¿no? Me parece. Sí, nos quedan 2 minutos, 3 minutos. Nosotros nos estamos metiendo en un despelote lindo. Digo despelote lindo porque sé que nos va a llevar mucho trabajo, y ojalá sea así. Estamos organizando, coordinando más que nada, con distintos sectores, una colecta que nosotros no va a tener un tiempo de conclusión. Creemos que esto de que tengamos 1 de cada 3 pobres y que tengamos también un alto índice de indigencia nos obliga a tener permanencia, por lo que estábamos hablando, si no, no seríamos coherentes. Seguro. Yo quiero pedirle si nos puede dar una mano. No sé, se me ocurre en este momento, ya está recanchero con la cámara porque está dialogando conmigo y de vez en cuando hace foco con la cámara. Me dijo que mirara, por eso. Sí. A mí me gustaría un mensaje breve, pero también invitarlos a ustedes a que participen de esta coordinación. Sí, Alejandro, te diría, hoy justamente hablé con el director de Cáritas
es Juan Ducit, Sí, digo porque Neuquén es grande, pero es un pueblo chico, ¿no? sí. Que todos se conocen. Yo soy el que conozco menos, por decir así todavía. Pero, y con él se ha, de alguna manera en todas las escuelas que decimos, o en otras situaciones que va como chequeando, se va tratando de colaborar y de aportar, ¿no? Así que estamos en esa disponibilidad. Bueno, Calculo que no va a haber ningún problema en sumarnos, al contrario. Es decir, él me decía, yo estoy atento para ver por dónde podemos colaborar y de qué manera, ¿no? Y cómo podemos ayudar un poco en esa conciencia que decíamos antes, bueno, a ver qué podemos hacer para construir, ¿no? No sea un asistencialismo puntual, digamos, ¿no? Pero realmente que en lo urgente, en el cada día, el que viene a pedirte un plato de comida, tengo que atenderlo hoy. La comida la necesita hoy, el remedio lo necesita hoy. Hoy venían de otro lugar de la provincia, una persona mayor, una señora también con situación de debilidad física, remedio, la heladera se rompió. Bueno, cómo implementar inmediatamente la respuesta que de nosotros, bueno, podemos realizar. Pero yo lo que digo, nos sumamos, seguramente que sí, nos vamos a sumar a través de Cáritas, bien, que sería nuestra organización que coordina un poco todo esto, ¿no? bien. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para que usted a esa cámara me deje ese mensaje, 30 segundos, 40 segundos, y por qué no un minuto, No, pidiendo. yo le iba a decir justamente, bueno, en esa línea que te escuché, y lo digo así para todos, porque yo quiero como felicitar a muchos, porque lo que yo voy recogiendo, que cuando se pide, o a veces me dicen, ¿no? Es decir, ponemos en el Face, se pone aquello, necesitamos tal cosa, enseguida llueve. Digo, por ejemplo, en el caso del refugio, otro tema fuerte nuestro, que va aumentando cada día, ¿no? Permanentemente, cualquier situación, ponen y devuelve la gente. Por eso seguir animándolos, digo, porque somos nosotros, ¿no? Yo les decía también en otra nota el otro día, invito a las comunidades siempre a que no dejemos de mirar lo que tengo al lado, ¿no? El peor pecado nuestro es volvernos ciegos, volvernos indiferentes, otro estigma de este tiempo, la indiferencia, ¿no? Entonces, ¿cómo mirar y cómo en eso que yo miro, pongo un ejemplo muy, muy casero, ¿no? Pero a veces pasa en una relación vincular, en un matrimonio, ¿no? Que a veces viene a la charla y dice, ¿por qué tengo que ser siempre yo el que dé el paso? ¿No? Y porque justamente es uno el que lo ve. Entonces yo digo, cuando nosotros vemos eso, sentirnos, bueno, que estamos como llamados, es un llamado humano, digamos, a algo que yo puedo dar, ¿no? Algo que yo puedo dar, algo que tengo yo para dar, pero que no tengo que pensarlo simplemente materialmente hablando. Y quizás no puede, porque todos tenemos algo para, hasta el pobre tiene algo para darme en estas circunstancias. Y también necesito al pobre que se ponga al lado, no como aquel que recibe, sino como aquel que da, justamente para que juntos construyamos este momento, ¿no? Por eso los animo a todos y esta es nuestra esperanza. Tenemos que levantarnos en la esperanza porque otro de los estigmas es perder la esperanza. Entonces, bueno, nosotros como cristianos no podemos perderla porque Cristo ha resucitado, decimos Cristo vive, Él está presente, lo sentimos vivo de muchas maneras y también en el que está sufriendo. Por eso es lo que nos mantiene vivo. Él prometió que estaba con nosotros hasta el fin. Y siempre aparece, cuando uno se confía, siempre aparece algo nuevo que nos ayuda a obrar el bien. Por eso los invito a esta confianza y a esta esperanza. Ha sido un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente y muchas gracias también a ustedes por esta oportunidad. Muy amable. Monseñor Fernando Croxatto ha pasado por Código Urbano. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Hasta el próximo martes, 22 horas, aquí en 24/7, Canal de Noticias. Hasta entonces.